capítulo 4 del libro de termodinámica del Cengel. En este capítulo se aplica la relación de balance de sistemas de energía que no tienen que ver con ningún tipo de flujo másico que cruce fronteras, es decir, un sistema cerrado. Trabajo de frontera móvil. Una forma de trabajo mecánico es aquella que está relacionada con la expansión y compresión de un gas en un dispositivo en volumen. A esto se le llama la frontera móvil. Considere que un gas está encerrado en este dispositivo. La presión inicial la vamos a denominar P. El volumen va a ser B. Y el área de la sección transversal del émbolo la vamos a denominar A. Si se le permite al émbolo moverse a una distancia, si la presión hace que esto se mueva a una distancia, de modo que se mantenga cuasi equilibrio, el trabajo diferencial durante el proceso se va a denominar la diferencial del trabajo va a ser igual al producto de la presión absoluta por la diferencial de volumen. El trabajo es positivo durante el proceso de expansión y negativo en el proceso de comprensión. El trabajo de frontera realizado durante el proceso completo a medida que se mueve el émbolo se obtiene sumando los procesos diferenciales de los estados inicial hasta final. Trabajo es igual a la derivada, a la integral de 1 a 2 por el producto de la presión con la diferencial de volumen. Esta integral se puede evaluar si se conoce la relación funcional entre presión y volumen durante el proceso, es decir, que presión es igual a la función de volumen. Debe estar esto posible. El proceso de expansión se puede mostrar en un diagrama P, presión contra volumen, en donde el área del diferencial de A es igual a la presión por la diferencial de volumen, en el que el trabajo diferencial, el área total bajo la curva del punto 1 a 2 se obtiene sumando el área de las diferenciales, es decir, el área va a ser igual a la integral de 1 a 2 por la diferencial de área, que es igual también a la integral de 1 a 2 del trabajo, o sea, el producto de la presión por la diferencial de volumen. Balance de energía para sistemas cerrados. La primera ley de la termodinámica es una expansión del principio de la conservación de la energía. El balance de energía para cualquier sistema experimenta alguna clase de proceso, es decir, energía que entra menos la energía que sale es igual a la energía total, el cambio de energía de todo el sistema. Para un sistema cerrado que experimenta un ciclo, los estados tanto iniciales como finales son iguales, por lo tanto podemos decir que esto es igual a 0. También podemos expresar estos términos tanto como en calor como en trabajo, es decir, que el trabajo neto que sale es igual al calor que entra. Y para un ciclo es lo mismo, y esto es para un ciclo. Calores específicos. Se define como energía requerida para elevar un grado de temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Tenemos dos clases de calores específicos. El calor específico a volumen constante, que lo vamos a determinar así, y el calor específico a presión constante, que vamos a denominar así. El calor
específico a volumen constante es el cambio de energía interna con la temperatura a volumen constante. Y mi calor específico a presión constante es el cambio de entalpía con la temperatura a presión constante. Energía interna, entalpía y calores específicos de gases ideales. Se define un gas ideal como un gas cuya temperatura, presión y volumen se relacionan mediante el producto de presión con volumen, que es igual a la constante de los gases por temperatura. Para un gas, la energía interna es solo la función de la temperatura, es decir, energía interna es igual a la función de la temperatura. Con la definición de entalpía, la ecuación de un estado de un gas ideal se tiene que entalpía es igual a la energía interna más el producto de presión contra volumen. Es decir, presión contra volumen es igual a la constante de los gases por temperatura. Esto viene siendo que entalpía es igual a la energía interna más el producto de la constante por la temperatura. Dado que R es la constante de los gases y la U es la función de la energía interna de la temperatura, se puede decir que la entalpía de un gas ideal, que también es la función de la entalpía, es la función de la temperatura. Dado que la energía y la entalpía dependen solo de la temperatura, entonces en los cambios de las diferenciales de la energía y de la entalpía, es decir, la diferencial de la energía interna es igual al calor específico a volumen constante de la temperatura por la diferencial de temperatura, y de misma manera con la entalpía a presión constante por la temperatura diferencial de temperatura. El cambio de energía interna o entalpía para un gas de un proceso que pasa de un estado 1 al estado 2 se determina integrando las siguientes ecuaciones. El cambio de energía, que es igual a la energía interna final menos la energía interna inicial, que es igual a la integral de 1 a 2 del calor específico con respecto al volumen constante de la temperatura por la derivada de la temperatura, y de misma manera con la de la entalpía. Diferencial de entalpía es igual a la entalpía final menos la entalpía inicial, que viene siendo la integral de 1 a 2 del calor específico a presión constante con respecto a temperatura por la diferencia de temperatura. Todo esto lo vamos a obtener en kilojoules sobre kilogramos. Y entonces, al llevar a cabo estas integraciones de estas ecuaciones, se obtiene que la entalpía, la energía interna final menos la energía interna inicial es igual a calor específico a volumen constante promedio es igual por la diferencia de temperaturas, igual con la de entalpía. Diferencial de entalpía es igual a el calor específico con respecto a la presión constante promedio por la diferencial de temperaturas.